mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Incluso hoy comienza laboralmente hablando la semana. Martes 19 de noviembre del año 2024. Voy a comentar con usted algo que tiene que ver con la suerte que vamos a correr millones, decenas de millones de mexicanos en este año, lo que falta, que es un mes, hoy es 19, un mes, 11 días, más los 12 meses del 25. Seguramente está usted enterado de la entrega del gobierno federal al Congreso de la Unión de lo que se ha dado en llamar el paquete económico. 3 documentos importantes: criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación. Los 3 documentos integran un todo. El paquete económico es donde vienen las proyecciones de ciertas variables económicas fundamentales que le permiten a la Secretaría de Hacienda elaborar una perspectiva en cuanto a ingresos, y lo que faltaría, solicita la autorización de la deuda correspondiente para completar los gastos, y luego cómo se distribuye esos 9.1 o 9 billones de pesos, que sería el monto total de los ingresos a recibir por parte del erario. No obstante la inmensa cantidad que es 9 billones de pesos, frente a las necesidades del país, es una cantidad mínima. Por eso se suele decir que no hay cobija que alcance para cubrir a todos. Si usted le jala tantito a la cobija para cubrir a este o al otro sector, pues lo cubre a él, pero deja descubierto a aquel. Y así. De tal manera, pues, que las necesidades son infinitas, pero los recursos son finitos o limitados. El concepto, una cantidad finita, es una cantidad que es determinada, que es limitada, no es así indefinida. Por eso se dice, las necesidades son infinitas, nunca terminan las necesidades, pero los recursos para enfrentar y resolverlas son finitos, son limitados. Por esa razón, la cobija tiene que ser acomodada para que cubra a la mayor parte o a ciertos sectores más débiles, etc. En esa distribución de los recursos que capta el erario o que proyecta el gobierno federal captar, prácticamente a muchos no deja contentos. E incluso a los que les da algo, no les da todo lo que pidieron, entonces se quedan descontentos, y a los que nada les tocó, pues con mayor razón. Esto es un poco como el cuetero que a nadie deja contento, o como solía decir el presidente Peña, ningún chile les embona. Este gobierno tiene una serie de ideas fijas que son muy estúpidas, por no decir otra cosa. Y esa visión estúpida de las cosas, particularmente en lo que se refiere a los recursos del erario y su distribución, les impide entender, primero, la complejidad del problema, y segundo, la conveniencia de utilizar correctamente y de manera transparente la posibilidad de captar más recursos de los contribuyentes. Existe en México un rechazo a los impuestos, lo cual es normal. Nadie en ningún país le gusta pagar impuestos. Por eso así se llaman, impuestos. Se remontan a aquellos años de los griegos, los romanos, que impusieron eso para sufragar el gobierno y los ejércitos.
En la época moderna, los impuestos es una parte fundamental que permite sufragar la maquinaria gubernamental, dándole énfasis especial a cuestiones relacionadas con la salud pública, la educación pública, la seguridad, la infraestructura, protección del medio ambiente, etcétera. Y otras cosas, la inversión, dejársela al sector privado, siempre y cuando se cumpla con lo que establecen las leyes vigentes. Pero ¿qué sucede en nuestro país? Primero, hemos acostumbrado al mexicano a que todo le sea dado gratuitamente, es decir, sin exigirle algo a cambio. Pero sí hay algo a cambio que no se dice, pero que mentalmente se le induce a pensar que debe hacerlo. ¿Y qué es esto? Darle el voto al próximo gobernante del gobierno, del mismo partido, incluso que del que los ha apoyado a él en este gobierno o en el gobierno saliente. Y ese uso perverso del recurso público no lo permite la ley, sin embargo, hay tantos recovecos en la ley que prácticamente todos los partidos de todos los gobiernos municipales, estatales y el federal lo hacen a la luz del día. Y no hay la disposición a ponerle un alto a eso. Sin embargo, las explicaciones que dan es que si recorto aquí no van a votar por mí, van a votar por la oposición. Bueno, pero cuando vean que tú hiciste lo correcto, volverán a votar por, no, pero quién sabe, ¿verdad? Y así en eso se va el tiempo y cada vez los países como el nuestro piden más deuda, dilapidan esa deuda, se endeudan más, la vuelven a dilapidar hasta que viene una profunda crisis en las finanzas públicas y las cosas truenan. México no es ajeno a ese proceso. En los últimos 50 años, desde el presidente Echeverría, hemos tenido varias crisis que nos han dejado con un efecto económico tremendo, dañino, al grado tal de que cientos de miles o millones de familias pierden su patrimonio, se quedan sin empleo, etc. Hoy estamos ante una situación de ese tipo, producto no tanto porque no haya recursos, sino por el destino que les da, que les dio el gobierno anterior y que pretende darles el gobierno actual. El problema aquí, ¿cuál es? Que al gobierno anterior le tocó la época de las vacas gordas. Esos vilipendiados neoliberales y esto y que todo, le dejaron en fideicomisos 15 o 16, casi $1 billón a López Obrador, el bulto. Y en poco tiempo se los acabó. Luego empezó a tomar recursos del sistema público de salud, de educación, de infraestructura, de seguridad, para destinarlo a proyectos que, por decirlo menos, son locuras completas. Tren Maya, Dos Bocas, AIFA, el aeropuerto Felipe Ángeles y el Transocial. Y es lo que estamos pagando y es lo que vamos a seguir pagando. Si a esto le agrega a usted la incapacidad para la gobernación en ese contexto de la anticientífica, tiene usted la tormenta perfecta. La situación es grave y estos son muy tontejos, esto va a tronar. No le busque, no se, por más que se haga, esto va a tronar. ¿Qué hay que hacer para que no truene? Pues la verdad es que habiendo esos políticos de Morena y habiéndoles dado desde que López era jefe de gobierno, que ya llevamos más de 20 años, 24, 25 años, dándoles dinero, pues tiene en buena parte del elector el voto asegurado. En la elección de hace 6 años,
López obtuvo 30 millones de votos y ahora la antiscientífica casi 36. La intermedia probablemente sea un poco menos, pero en el 30 de seguir las cosas como van, en un descuido Morena y su candidato obtendrían, no sé, 40 millones de votos. Ese es el panorama que se nos presenta. ¿Y por qué es así? Por la apatía, por el importamadrismo del elector, porque lo enseñaron a esto, a estirar la mano. Y así lo ha hecho prácticamente desde el sexenio de ese gran demagogo, manipulador del ciudadano que fue Lázaro Cárdenas del Río. Y hoy, 80 y tantos años después, estamos lamentándonos de lo que no nos atrevimos en esos casi 90 años a combatir y a modificar. Puede cambiar eso, sí, por supuesto, pero toma tiempo. Y la situación en este país, a como se ve, mínimo nos va a tomar de 20 a 25 años. Así es que prepárese. No habrá soluciones rápidas, ni habrá caminos cortos o atajos, no. Este tiempo, 20 a 25 años, es resultado de lo que hemos hecho, de cómo lo hemos hecho y qué hemos pensado frente a eso de los últimos 25, 30. Así es que, señores, aguantar vara. Ya lo verá usted para mayo, junio del año que viene, el 25, esto que le estoy diciendo ahorita se va a presentar de manera nítida. Gracias por su atención y lamento darle ese tipo de noticias. Pero hoy en México, si algo escasea, son las buenas noticias. Y más como una gobernante incapaz, anodina, mediocre, intelectualmente poquísimo de capacitación que tiene. Así es que las cosas van a empeorar. Gracias por su presencia y nos vemos mañana miércoles aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias. Hasta mañana.